Dale un fuerte aplauso a Dios, hermano. Dele un abrazo al que está ahí a su lado. Bendiga su vida. Dile qué bueno que estás aquí. A veces no entendemos la importancia, hermanos, de estar aquí. Estar aquí ya es ganancia, ¿verdad? Porque estamos vivos. Y cuántas veces les compartí, a veces ¿qué haríamos si este fuera nuestro último domingo? Nuestro último día de alabanza a Dios, el último día en esta tierra sería, si nosotros lo supiéramos, yo creo que nuestra actitud cambiaría cada día aquí en la iglesia. Pero desafortunadamente no persiste esta conciencia en nuestro corazón. Y esa falta de conciencia de esa verdad, bueno, pues a veces nos lleva incluso a negar a Dios con nuestros actos. Pero le damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad y nos da el privilegio de seguir vivos, de estar un año más con vida y de poder estarle agradeciendo a través de estas hermosas alabanzas, ¿verdad?, que le cantamos a Dios. Así que somos privilegiados. Dile al que está a tu lado, eres privilegiado. Porque muchísimos murieron a través de esta pandemia y sin embargo tú y yo estamos aquí. Lo que habla de la gracia de Dios y de los propósitos de Dios, que quiere decir que siguen firmes en nuestra vida. Y hoy esta mañana, hermanos, estaba muy dudoso acerca del título que iba a compartir, pero Dios trae claridad cuando ya uno está inquiriendo en Él, o le está uno preguntando. Esa palabra inquirir significa preguntarle a Dios. Y Él nos empieza a mostrar las cosas de tal manera que puede salir el título en esta mañana del mensaje del día de hoy, que estamos viendo el capítulo 14 de Mateo, que vamos avanzando en una sistematización, descubriendo las enseñanzas de Jesús para que Cristo sea formado en nuestros corazones a través de los principios, enseñanzas que vamos descubriendo en el caminar, ¿verdad?, de Mateo, que hizo junto a Jesús, y cómo los plasmó para que nosotros tengamos ese testimonio y podamos nosotros vivir una vida cristiana adecuada. Hoy vamos a compartir el título que se llama La vida cristiana es imposible vivirla sin fe. La vida cristiana es imposible vivirla sin fe. Comúnmente cuando nosotros leemos este pasaje de Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante, que todos conocemos como la alimentación de los 5,000, los falsos predicadores, los falsos maestros hacen énfasis en el milagro. Sí, escuchó usted bien. Los falsos maestros y los falsos predicadores hacen más énfasis en el milagro que en lo que lo produce. Lo más importante que ha producido en nuestra vida, incluso nuestra salvación, es la fe. Es por eso que en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, en el capítulo 2 y en el versículo 11, dice: el justo vivirá por fe. Después en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 38, el autor de los Hebreos también lo ratifica en el Nuevo Testamento. Después en Gálatas capítulo 3, versículo 11, Pablo lo ratifica una vez más, pero aún más en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17, Pablo nuevamente ratifica que el justo vivirá por fe. Es lógico entonces entender que al no tener fe, el justo morirá sin fe. Así que la vida cristiana es imposible vivirla sin fe. Eso lo dice también en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que cree en Él crea que Él existe
y que es galardonador de los que lo buscan. Pero también en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 23, dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Y ese versículo, usted debería subrayarlo en su Biblia, ahí en Romanos 14, 23, porque ahí lo que nos está enseñando es precisamente lo que les acabo de decir. Así como el justo vive por fe, el justo muere sin fe. O sea, se está suicidando la gente cuando no tiene fe, cuando no tiene confianza en Dios. ¿Y por qué va a colación todo esto, hermanos, en este capítulo de la alimentación de los 5,000? Hoy lo vamos a ver, hermanos. Yo me sorprendí, de verdad estoy maravillado, porque cuando estoy estudiando para predicarle a usted, me asombra todo lo que el Señor me enseña, y a veces se me hace insuficiente el tiempo para ver tantísimas cosas que el Señor nos muestra. Así que leamos las Escrituras. Mateo capítulo 13, versículo 13. Todos sabemos este pasaje, pero vamos a entrar para poder nosotros estudiarlo. Dice: al oírlo Jesús se apartó de ahí, él solo, en una barca, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué tremenda historia, hermanos. Y como les digo, los falsos maestros se enfocan siempre en el milagro, porque es una forma de atraer a los incautos. Cuando la gente solamente está viendo la provisión de Dios, pero no está viendo lo que Él tiene que hacer para obtenerla, entonces la gente se vuelve floja. Y lo único que quiere es recibir, pero la gente nunca da. Cuando más bienaventurado es dar que recibir. Pero hay mucha gente que se la pasa la vida pidiendo y obteniendo y no dando. Es por eso que escuchaba yo a un predicador hace algún tiempo que decía que un cristiano no puede estar 3 meses sin trabajo. Y la persona, o cristiano, o que se dice cristiano, y ha pasado más de 3 meses sin trabajo, pues ese es un flojo, es un vividor. No puede llamarse cristiano, y mucho menos se anda pidiendo en las casas. Así que tenga cuidado con esa gente. Conste que yo se lo dije para que el día de mañana no venga aquí a decirme: ay, ¿qué me hizo? Es que no, es tu culpa porque yo te advertí y tú seguiste, ¿verdad?, consintiendo esas cosas de esa gente que no quiere trabajar. Así que, amados hermanos, cuando la gente se vuelve floja es porque nada más está viendo los milagros de Jesús, pero no está viendo lo que Él tiene que hacer para obtener esas cosas. Hoy vamos a ver, hermanos, y vamos a entender que este milagro de los 5,000 lo describen los 4 evangelios, pero también el de la resurrección. El de la resurrección son unos de los pocos pasajes, y la alimentación de los 5,000 que lo describen los 4 evangelios. Así que lo que nosotros vemos es que en el Nuevo Testamento, bueno, antes de finalizar el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento empieza en el libro de los Hechos, porque dice la carta a los Hebreos que el testamento toma ocasión a la muerte del testador. Entonces, ¿cuándo murió Cristo? Cuando terminan los evangelios. Entonces,
el Evangelio o el Nuevo Testamento empieza en el libro de los Hechos. Pues mientras estaba este proceso, la resurrección fue mencionada por los 4 apóstoles, al igual que este milagro. Entonces nosotros vemos 2 cosas importantes antes de entrar en materia, a modo de introducción, hermanos. Miren, primero, que la base de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículos 13 al 16, ahí nos habla que la resurrección es la base del Evangelio de Jesucristo. Entonces no es casualidad que en los 4 evangelios se hable de la resurrección, porque esa es la base del cristianismo. No hay una persona en este mundo que haya comprobado verídicamente y fehacientemente que Jesucristo no resucitó. No existe. Si hubiera ya habido una persona que haya comprobado, un científico, un antropólogo, alguien que... O sea, la gente nada más hace presupuestas, o sea, solamente son sus pensamientos personales, lo que han oído a otros, pero no existe nadie que haya comprobado que Jesucristo no resucitó. El día que eso ocurra, se acabó el cristianismo. Pero ya han pasado más de 2000 años y el cristianismo sigue más vivo que siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la segunda cosa que vemos entonces al ver que este milagro de la alimentación de los 5,000, y ahorita vamos a ver por qué 5,000, por qué la Biblia dice 5,000, cuando los teólogos dicen que si había 5,000 hombres, pues también puede haber 5,000 mujeres y 5,000 niños, por lo tanto lo más posible es que habría por lo menos 15,000 personas. Pero ¿por qué en la Biblia se usó el 5,000? Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Es bonito, de verdad es algo que me impresiona de la Escritura. Nosotros vemos este milagro porque Dios quiere que nosotros entendamos que la vida cristiana es imposible vivirla sin fe, porque lo que operó el milagro fue la fe de la gente. Por eso les dije al principio que los falsos maestros se enfocan más en los milagros que en lo que los producen, que es la fe. ¿Por qué usted no recibe las cosas? Por su carencia de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo lo que no produce de fe es pecado, y porque el justo por la fe vivirá. Entonces el justo sin la fe muere. Así encontramos a muchos cristianos que viven sin fe, viviendo en pecado, y ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta que están viviendo en pecado por no depositar su confianza en Dios. ¿Qué le parece esta Navidad? Yo no sé, miren hermanos, hay gente que ni cree en Jesucristo y la celebra. Y se van a los bailes y gozan la Navidad, cuando ellos no creen en Jesucristo, cuando en medio de la Navidad es Cristo. Aunque no se sabe el día en que nació, aunque unos dicen que nació en septiembre, otros dicen que nació en marzo, otros dicen, ¿verdad? La falsa religión dice que el día 24 de diciembre, y así. Pero la verdad, hermanos, es que nadie sabe. Esa es la verdad. Nadie sabe. Todos presuponen. Han hecho cuentas, han investigado, pero no saben con certeza. No se sabe. Y lo más increíble, ¿usted sabe quién fue el primero que puso un arbolito? Se va a sorprender. Fue Martín Lutero. Buena intención, pero la gente lo hizo tradición. Así pasa siempre. Hubo una buena intención un día de que alguien levantara una cruz como símbolo de resurrección, y de ahí empezaron todas las transgresiones. Así que la intención del hombre siempre es buena, pero a veces hacen cosas buenas que parecen malas, y entonces se suceden muchas tradiciones. Hermano, usted puede celebrar la Navidad o no celebrarla, no pasa nada. Para nosotros es lo mismo. Nosotros celebramos todos los días que Cristo resucitó, que Él vive. Y que además, hermanos, si uno va al libro de Apocalipsis, uno deja de ver a ese niño que nació en un pesebre. Uno empieza a ver al Cristo Redentor, al Cristo poderoso, aquel que viene de las nubes y aquel del que toda rodilla se doblará enfrente de Él. Como estamos al final de los tiempos, nosotros tenemos que ver el Apocalipsis, no ver el nacimiento.
Nosotros tenemos que ver Apocalipsis, tenemos que ver a un Jesucristo glorioso que está en medio de los candelabros, que tiene 7 estrellas. O sea, los candelabros representan las 7 iglesias de Dios, cómo Jesús ministra en sus iglesias, y las 7 estrellas representan a los pastores de las iglesias, de tal manera que Dios obra en los pastores para que ellos ministren en las iglesias. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos este conocimiento. Y mire que yo le he dicho desde un principio, hace algún tiempo, que yo no he estudiado el Apocalipsis de una forma sistemática, como se debe de estudiar, solamente lo que he leído y la comprensión que Dios me ha dado de las cosas. Sé que cuando la estudie, no, pues mi cerebro se va a hacer así, ¿no? Pero doy gracias a Dios por lo que me ha mostrado simplemente por leer y solamente por pedirle comprensión. Pero es increíble lo que pasa, ¿verdad? Cómo la gente celebra a Cristo cuando ni cree en Él. Hasta los que venían a esta iglesia celebran a Cristo y ni siquiera creen en Él. ¿Y por qué? Porque ni siquiera vienen a la iglesia. Pero lo celebran, pero hacen banquete. Así es que mire, hermano, yo le voy a decir algo muy importante. Si usted en la Navidad no tuvo un manjar, una vestimenta nueva que ponerse, yo quiero decirle que eso es tradición, que eso es mercadería, que eso es solamente las cosas que el hombre ha puesto, y en nuestro corazón no debe haber ningún sentimiento de sentirme pobre porque no cené, o porque no estuve con la familia, o porque, ay, es que todos comieron pierna y yo comí pollo rostizado. Eso, hermanos, no importa. Los que sabemos que verdaderamente Cristo vive en nuestro corazón y está en nuestra vida, no necesitamos de días especiales para vivir a Cristo. Nosotros vivimos a Cristo todos los días. Pero hay algo importante que la gente debe de saber, sobre todo los que celebran a Cristo sin creer en Él, que el día que estén delante de Él no van a tener pretexto. Si lo celebraban todos los años y no quisieron creer en Él, pues por eso se van a ir al infierno, porque no van a tener pretexto, hermanos. Pero nosotros que conocemos a Dios y sabemos la esencia de todas las cosas, para nosotros puede ser como un día común y no pasa nada. Es un día para estar en la familia, como puede ser cualquier domingo o cualquier sábado. Cuando uno está acostumbrado a estar con la familia los domingos, los sábados o en algunas citas importantes, a uno le parece cualquier día. Y se ponga uno algo nuevo, no se lo ponga, es igual, no importa. Eso no tiene nada que ver con nuestra vida. No por eso somos prósperos, no por eso somos bendecidos. Nosotros somos bendecidos siempre, porque esa es la declaración de Dios hacia los hijos de Dios. Que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Punto. Y todo esto, hermanos, sale a colación porque la vida cristiana es por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y porque el justo por la fe vivirá. Y lógicamente, cuando no hay fe, estamos en pecado. Cuando no confiamos en Dios, cuando estamos en el grito, estamos en el llanto y nuestra confianza no está en Dios, entonces, hermanos, estamos en pecado. Y nosotros a veces ni nos hemos dado cuenta de esas cosas. Así que inmediatamente vemos dos cosas: que la base del cristianismo es la resurrección, y que es imposible vivir la vida sin fe. Dice en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 58, que Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad de la gente. Entonces, ¿por qué ocurrió el milagro de los 5,000? Por la fe de la gente. Así como ocurrió entonces, hermanos, con esa multitud que siguió a Jesús, se nos revela que fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero, ¿por qué el 5,000? Yo fue lo primero que me pregunté. ¿Por qué? Si los teólogos dicen que fueron probablemente 15,000 personas, ya contando mujeres y niños, ¿por qué se usó el 5,000? Y descubrí, hermanos, que en la cultura judía, el 5,000 tiene que ver con libertad, tiene que ver con desahogo, tiene que ver con estar en la voluntad de Dios. Tiene que ver en que no hay restricciones en la vida de un ser humano. Y tiene que ver que los propósitos de Dios pueden cumplirse en la gente.
O sea que el milagro de los 5,000 no solamente fue el portento de multiplicar los panes y los peces, sino que Dios estaba demostrándole a la gente que Él era el libertador, que Él iba a deshogar todas sus presiones, que Él iba a traer ese quitarles las restricciones de su vida, y que además los propósitos de Dios se manifestaran en sus vidas. Todo eso es el mensaje de la obra, de ese misterio de la alimentación de los 5,000, que fue revelada en Cristo con poder. Eso es lo que Jesús les quería comunicar a la gente. Pero la gente, como es carnal, solamente vio el milagro, solamente se admiró de las cosas que hizo Jesús, como mucha gente se admira de las cosas que hace Jesús, pero no entiende que la fe es algo muy poderoso en los hijos de Dios. Y que fue precisamente la fe la que hizo operar el milagro. Si Jesús no hubiera visto fe en los 5,000 hombres, varones, y más adelantito vamos a ver otra cosa importante, ¿por qué se nombró a los hombres? Lo vamos a ver más adelantito. ¿Y por qué nos dijo mujeres y niños? Pues lo vamos a ver, hermanos. De verdad es bonito el estudio teológico. Esos 5,000, hermanos, que el Señor Jesús alimentó, habla precisamente de la autoridad que tiene el hombre sobre el hogar. Por eso no se mencionaron las mujeres ni los niños, porque recuerde que siempre la Biblia hace preeminencia sobre el hombre. Al contar los hombres, fíjese que cuando nosotros hacemos un evento decimos, ¿cuántas familias son? Y decimos, el pastor Oscar, pues es Tati y sus 2 hijas, ¿no? Entonces, pero primero contamos a Oscar. Entonces, es lo mismo en las Escrituras, hermanos. Dios le da la preeminencia al hombre y entonces ve a su familia. Cuando Noé fue salvo, ¿a quién vio Dios? Dios vio a Noé, no vio ni a su esposa ni a sus hijos. Y sin embargo, fueron salvos por causa de Noé. Entonces, tiene un simbolismo el que se haya nombrado solamente al hombre. Tiene una cosa ahí encubierta de parte de Dios. Entonces, por eso nosotros titulamos así nuestra enseñanza. La vida cristiana es imposible sin fe. Sin la fe, estos 5,000 hombres no hubieran visto el portento de milagro. Porque Jesús no actuaba cuando la gente veía en ellos incredulidad. Es que no sé si Dios lo puede hacer. Ya nada más voy a orar. Pues es lo primero que dice haber hecho. Ya puse a mis hijos en manos de Dios. O sea, el pensamiento es que al dejarlos ya lo que pase, ya lo pusimos en manos de Dios. No, hermanos, nosotros tenemos que tener en manos de Dios todos los días a nuestros hijos. Eso es en oración, pero si no oramos, ¿cómo nos atrevemos a decir que ellos están en manos de Dios cuando no oramos? Es imposible. Pero todo eso son tradiciones que tenemos arrastrando de la iglesia tradicional, creencias falsas que debemos de quitar de nuestro corazón. La próxima vez que tú me digas, he puesto en las manos de Dios a mi hijo, es porque estás orando por él todos los días. No porque ya lo abandonaste, ya que le pase lo que pase. No, es porque estás orando por él todos los días. Entonces él estará en las manos de Dios. Entonces, ¿ya ve la mentira del diablo en la vida de mucha gente? La vida cristiana, hermanos, entonces, como hemos dicho, es imposible vivirla sin fe. Vamos a analizar unos puntos en los versículos que hemos analizado, que el Señor me dejó ver, y vamos a ver la actitud de Jesús ante la mala noticia. La actitud de Jesús ante la mala noticia. Qué bonito aprender cómo debemos tú y yo actuar cuando recibimos una mala noticia. Después vamos a ver el corazón de Jesús hacia la gente. Vamos a analizar también su mensaje. Vamos a ver el mandato de Jesús a sus discípulos. Vamos a ver la bendición de Jesús. Vamos a ver la relación que Jesús tenía con el Padre. Vamos a ver que nada es imposible para el Señor Jesús, así como nada es imposible para Dios.
Y vamos a ver el poder de su provisión. Esos puntos vamos a estar viendo a través de lo que vamos a estar leyendo en este tiempo, hermanos. Pero, ¿por qué yo puse ese título, La vida cristiana es imposible vivirla sin fe, en este pasaje de la alimentación de los 5,000? Miren lo que Dios me mostró, hermanos. Número 1. La gente lo seguía porque veía las señales que hacía con los enfermos. En un pasaje ambiguo a este, o sea, donde también se menciona la alimentación de los 5,000, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 2, ahí se menciona que la gente seguía a Jesús porque ellos veían las señales a través de la sanidad de los enfermos. Entonces, esto nos muestra que ellos creían en Él y tenían esperanza en Él. Y esto se le llama fe. Cuando tú crees en Cristo, tú ves que Él puede hacer algo en tu vida, entonces depositas tu esperanza en Él. Eso es fe. Número 2, la gente lo siguió porque quería oírlo acerca de las cosas del reino de los cielos. Lucas 9:11 nos dice que el Señor Jesús les compartía acerca del reino de los cielos. Entonces ellos querían oír a Jesús. Diga conmigo, ellos querían oír a Jesús. Muchos en esta mañana vienen sin querer oír a Jesús. ¿Cómo quieres que Dios haga un milagro en tu vida si tú no quieres oír la palabra que Dios hoy quiere traer a tu corazón? Ve cómo el diablo ha engañado a mucha gente y piensa que solo por estar aquí presente ya tuvo la bendición. No, hermano, debe de haber un deseo en nuestro corazón de escuchar a Dios. Y eso se llama fe también. La gente lo siguió caminando desde las ciudades, dice la Escritura. Por lo que Jesús tuvo compasión de ellos. Oye, hermano, cuando alguien me dice, hermano, ¿de dónde viene? No, pues yo vengo desde el distrito Azo. No, pues lo primero que se despierta en el corazón de uno es la compasión a la persona, ¿no? Llegué tarde, no se preocupe, hermano. Yo sé de dónde viene la compasión. Es lo primero que se despierta cuando uno ve que la gente tiene esas ganas de venir a ver a Cristo, esas ganas de venir a aprender, esas ganas de estar con Él, hermano. La compasión de Cristo se manifiesta con la gente. Y nos lo manifiesta Marcos en el capítulo 6, verso del 33 al 34, pero también lo manifiesta Mateo en el verso 14, 13, que la gente venía de las ciudades lejanas caminando, Ahí no había taxis, no había Ubers, no había Didis, no había nada de eso, Se venían caminando a ver a Jesús. Entonces eso despertó la compasión de Jesús, lo cual nos quiere decir que ellos buscaban su presencia. Amados hermanos, cuando tú buscas la presencia de Dios es cuando ocurren los milagros. Todo lo bueno ocurre en la presencia de Dios. Ocurre tu transformación de tu vida. Por eso yo les he dicho que mis mayores experiencias con Dios no han sido en los eventos a los que yo he ido. Es cuando yo he estado en oración delante de Él, cuando Él me ha hablado, cuando Él me ha reprendido, cuando Él me ha abrazado, cuando Él me ha consolado, cuando Él me ha mostrado, cuando Él me ha dejado ver a través de su palabra. Muchas cosas es cuando yo he sentido, hermanos, la verdadera presencia de Dios. La presencia de Dios se adquiere en la oración y se adquiere cuando uno busca a través de la palabra recibir algo de parte de Dios. El ser humano no nos puede dar nada. Por mucho que yo te ponga mis manos en tu corazón, no va a pasar nada porque no soy yo. Tú debes de buscar la presencia del Señor. Y ellos lo demostraron caminando por todas las ciudades buscando la presencia de Dios a través de Jesús. Es por eso que cuando llegaron todos y se reunieron, Dios no tuvo ningún problema en manifestar su poder con esas 5,000 hombres. Si hubiera habido uno solo que no hubiera tenido la fe suficiente, Dios no hubiera hecho lo que hizo. Así que es importante que lo que nos reunimos aquí los domingos tengamos esa esperanza y esa fe
de venir aquí y buscar la presencia de Dios, para que las cosas allá afuera empiecen a ocurrir en nuestra vida. Así que nosotros nos enfocamos, o mucha gente se enfoca, y los falsos maestros se enfocan en los milagros para motivar a la gente, pero dejan de ver lo más importante, que es la fe, porque es la fe la que mueve las montañas, ¿eh? Es la fe en la que a través de ella todo es posible. Es la fe la que hizo que toda esta gente obtuviera ese milagro de su alimentación. Porque ellos además habían pasado horas escuchando a Jesús, hermano. No como tú y yo, que venimos un ratito el domingo y que en la semana ya no agarramos la Biblia para nada. No, hermanos, ellos estaban hambrientos de Dios. Es el hambre y es la fe la que despierta el poder de Dios. El hambre de Dios y la fe en Dios despiertan el poder de Dios. Así que en el versículo 13 vamos a ver la actitud de Jesús ante las malas noticias. Y aquí vamos a aprender tú y yo algo muy importante. ¿Cuántos han recibido una mala noticia? Todos. ¿Cuál ha sido tu actitud? Bueno, hoy vas a ver la actitud de Jesús ante la mala noticia. Dice en el versículo 13, al oírlo Jesús, ¿qué había oído? Versículo 12, entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Acababan de enterrar a Juan el Bautista, lo habían cortado la cabeza. La cabeza de Juan la había tomado Herodías en un plato. Se había burlado, tal vez escupió su rostro ahí, tal vez se burló, pensando que ya habías acabado su mal cuando estaba apenas comenzando. Porque el infierno a la gente, así como para nosotros la vida eterna comienza cuando nosotros venimos a Jesús, el infierno comienza en la gente cuando ellos rechazan a Cristo. Desde ese momento ellos ya están pisando el infierno. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, de tal manera que la gente ya está pisando el infierno cuando ha negado a Jesucristo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús cuando recibió la noticia de que Juan había muerto? Dice el versículo 13, al oírlo Jesús, se apartó de ahí él solo, en una barca a un lugar desierto. Vean esa primera parte, hermanos. Ahí termina en el punto, la primera parte. Él se va en una barca a un lugar desierto. Así que no es casualidad que cuando nosotros recibimos una mala noticia, queremos estar solos. ¿Le ha pasado? Cuando usted recibe una mala noticia, cuando usted está pasando una situación difícil, ¿no a veces dice, déjenme solo? No es casualidad que nosotros tengamos esa actitud, porque esa es la actitud que tuvo Jesús. Quiso estar solo, quiso irse a reflexionar acerca del asunto. Pero lo más importante, Jesús, más que ir a manifestar su dolor delante de Dios, fue a preguntarle sus propósitos, porque Él se retiraba a orar, se retiraba a saber ahora el propósito de Dios. Padre, Juan ha muerto, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Es tu tiempo. Él, sabiendo su tiempo, es que regresa y hace ese gran milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Recuerdan cuando en las bodas de Canaán llegó María y le dijo, ya se acabó el vino, ya no tienen que beber? Dijo Jesús, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿No ves que no ha llegado mi tiempo? O sea, no era el momento del que Él se manifestara. Sin embargo, ¿verdad? En obediencia y en amor a su madre, hizo lo que hizo y convirtió, y además dejó ahí una enseñanza para nosotros gloriosa del vino. Pero en este caso, hermanos, ya era su tiempo. Estaba manifestándose el clímax de su tiempo. Los más grandes milagros empiezan a ocurrir a partir de este momento. Era el tiempo de Jesús. Así que cuando tú y yo tengamos una mala noticia, no está mal que nos apartemos de todos. Pero más que ir a llorar tu lamentación, ve a pedirle a Dios los propósitos que siguen.
Reflexiona con lo que pasó, está bien, reflexionas un tiempo. Mira, hermanos, un luto que dura más de 6 meses ya no es sano, ¿eh? Ya el diablo está ahí en el corazón de esa persona. Todos hemos perdido un ser querido y los amábamos. Pero si pasan 6 meses y tú sigues con el luto, ahí está el diablo en tu corazón. Ya te está atormentando. El luto tiene un tiempo, todo tiene su tiempo. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de lamentarse y tiempo de dejar de lamentarse. Así es que si empiezas a hacer cuentas y tu familiar murió y ya lleva más de 6 meses, ya basta. Tú tienes que vivir y buscar los propósitos de Dios. Él ya está en el cielo, Él ya está gozando y no creas que quiere venir a regresar contigo, ¿eh? Ya está en la pachanga. Oye, yo estoy en la fiesta, te hablan allá afuera. No, pues que se vengan. Pues, yo aquí los espero. Ya estoy en el banquete. A mí ya me sirvieron la boda. Tú apenas vienes en camino. No, pues yo ya dije amén. Sí. Entonces, hermanos, hay que ser muy sabios, hay que ser entendidos. Sí duele, sí, pero hermanos, es un tiempo y un tiempo justo. Y dicen los teólogos, ¿verdad? En esa consideración, que son 6 meses lo que un cristiano debe soportar un duelo. Fuera de 6 meses, ya está el diablo ahí, ya te está atormentando, ya te está metiendo tonterías en la cabeza. Tu familiar no va a regresar. Y nada ganas con mantener el cuarto como él estaba. No, ya nada ganas, ¿eh? La vida tiene que seguir y lo tienes que entender. Y si no lo entiendes, pues entonces ya va a ser tu problema. Pero estás viviendo sin fe, estás viviendo sin esperanza, estás viviendo en pecado. Y el diablo es bien sutil y así tiene esclavizada a mucha gente. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si tú ya no vives con fe, estás en pecado. Y por eso todavía así, ay, ¿cómo no me va a doler? Pues sí duele, pero ya no es un dolor tormentoso, porque yo ya comprendí que mi familia está en un lugar mejor. Oye, cuando murió mi madre yo también lloré, yo también me lamenté, pero fue un tiempo, ¿eh? Cuando murió mi hermano, que era pastor de Cuautitlán, también lloré, también sufrí, también me dolió muchísimo, pero pasó un tiempo y después ya, porque comprendí, porque mi esperanza está en Dios y mi familiar está con Dios y Él está gozando y Él me está esperando. O sea, no está preocupado, Él me está esperando, entonces yo debo de esforzarme para estar con Él, porque si no vamos a ir ahí abajo y nunca lo vas a volver a ver. Entonces esfuérzate para que puedas estar, ¿verdad?, con Él, y no porque necesites hacer algo para obtener tu salvación, porque esa ya la tienes, sino que dejes el pecado, esa vida sin fe, sin esperanza. Entonces no es casualidad, hermano, que nos apartemos. Es algo natural del ser humano. A Jesús le pasó, Él se apartó, pero Él fue a orar, Él fue a inquirir, es decir, a preguntarle a Dios los propósitos y saber su voluntad, para poder sanar su dolor. ¿Sí escuchó? La única forma de sanar nuestro dolor es escuchar la voluntad de Dios. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor se lo llevó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo tengo que también ser bueno para estar con mi Señor. Digo, hasta la canción, pero ni se entienden. Entonces ya nosotros, fue su propósito. Señor, ¿fue tu propósito? Sí. Pues sí, porque si no, no hubiera muerto. ¿Fue tu propósito? Sí. Independientemente de las circunstancias, todo fue el propósito de Dios. Ya lo entendí. Bueno, a otra cosa mariposa. A lo que yo tengo que hacer en esta vida. Pero no puedo pasarme toda la vida lamentando, porque eso ya es pecado, ¿eh? Y ya la gente está viviendo en pecado. Así es que reflexione en su corazón, hermano, y camine en los propósitos de Dios. Es la única forma de sanar nuestro corazón, obtener respuestas de parte de Dios. Aunque hay quien quiere estar solo con su dolor, solo con mi dolor, y busca apagar su frustración, su dolor. ¿Y dónde encuentra la salida? En el chupamirto.
Sí, ahí está solo, se mete la caguama, se mete... Y ahí está llorando solo. Es pecado. ¿Dónde está su confianza? ¿Estar en la caguama? Pues sí, porque eso es lo primero que acudió. Porque Jesús se fue a inquirir, se fue a preguntarle a Dios su propósito y se fue a orar delante de Él. Se fue a reflexionar acerca de las Escrituras para saber qué seguía y comprender los propósitos de Dios en su vida y seguir caminando hacia adelante. Pero Él no se detuvo, Él siguió caminando. Eso no se detuvo porque Juan era su primo. ¿Se ha muerto algún primo tuyo? ¿Que compartía tu ministerio? ¿Que compartía tu vida? ¿Que compartió tu infancia? ¿Cómo duele? Duele mucho. A Jesús le dolió, yo no dudo. Pero Él se retiró a orar, a reflexionar y a saber los propósitos de Dios. ¿Qué sigue después de esto? No se quedó solo con su dolor. No le dijo, Pedro, pues tráete 2 tinajas porque ahorita me voy a poner happy, para que se me olvide el dolor. Y mañana sigue el dolor y entonces sigue el happy. Y pasado mañana sigue el dolor y sigue el happy. Entonces, adiós. Vive la persona en excesos, en el alcohol, y el diablo lo engaña. Así que, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas. El diablo es bien sutil, ¿eh? Y él él le encanta hacernos sufrir. Es lo que más goza de un cristiano, es hacerlo sufrir. Así que no se deje que el diablo lo siga pisoteando, lo siga escupiendo y siga haciendo que su vida viva sin fe y sin esperanza. Nosotros sabemos dónde está nuestra familia, los amamos y anhelamos estar con ellos un día, volverlos a ver y estar toda la eternidad con ellos, vivir una vida nueva en Cristo por toda la eternidad. Pero no podemos estar aquí en esta vida lamentándonos toda la vida, hermanos. Eso no es el propósito de Dios. Así nosotros vemos, hermanos, y descubrimos a través de las Escrituras, porque cada evangelio nos muestra una cara o nos arroja más información sobre lo que nosotros queremos saber. Y dice el evangelio de Juan que Jesús se apartó hacia Tiberias, del otro lado del mar de Galilea. También dice Lucas que se fue exactamente a la ciudad de Betsaida y ahí estuvo Jesús. En todo este trayecto del mar, que cruza el mar y llega a la ciudad y se mete ahí y la gente escucha que está ahí y va tras de él, todo este tiempo que pasó, Jesús se la pasó reflexionando, inquiriendo, orando a Dios, buscando los propósitos de Dios para su vida, para seguir adelante a pesar de las malas noticias. Y esa es, hermanos, la verdadera vida cristiana. Que a pesar de las malas noticias, nosotros caminemos hacia adelante. No podemos detenernos ni podemos quedarnos ahí en ese lugar. Nosotros tenemos que avanzar porque estamos en un proceso de santificación. ¿Qué sigue entonces? Es la pregunta que se hizo Jesús. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo voy a solucionar todas estas cosas? Hermanos, esas preguntas se responden cuando estás orando, cuando estás inquiriendo con Dios y sabiendo su voluntad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esa pregunta la responde Dios en la oración. Hay gente que piensa que porque más llora o más sufre es porque más ama. No es cierto. No es cierto. A veces siguen así porque hay en su cabeza, hay todavía cosas que a lo mejor dijeron, yo pude haber hecho y no lo hice. Entonces hay más bien remordimiento en esa gente de cosas que pudo haber hecho y no hizo, más bien que amor o buen sentimiento. Porque Dios nos permite un tiempo de luto, pero hasta ahí, no debemos de seguir más adelante, porque ahí entra el diablo y nos va a torturar y Él nos va a hacer pagar con creces. ¿Qué aprendemos entonces básicamente en este verso 3, hermanos? Que todos necesitamos, en momentos difíciles, momentos de soledad, pero con Dios,
para reflexionar, orar e inquirir. Es decir, preguntarle todo lo que tú quieras. Todo. La gente supo también dónde iba Jesús, porque dice la Escritura en la segunda parte, cuando la gente lo supo, lo siguió desde el pie de la ciudad, lo siguió a pie desde las ciudades. Así que la gente supo dónde iba Jesús y se fueron caminando de las ciudades porque creían en Él, creían en su palabra, querían escuchar sus enseñanzas y además que esa palabra y esas enseñanzas trajeran sanidad. Amados hermanos, la sanidad primero es interna y después es externa. Dios está más preocupado en sanarnos internamente que externamente. Porque las enfermedades externas comúnmente son por nuestros excesos. Síguele echando más pan, sigue echando más galletas, cómete 1 kilo de tortillas, síguele echando grasa, échale 3 kilos de coca, porque están acá, me están soplando. Síguele echando y esos excesos te van a traer enfermedad, pero ahí lo único que tú tienes que aprender es tu alimentación, nada más. No estés buscando las pastillas milagrosas, porque si las pastillas milagrosas no van acompañadas de ejercicio y de una buena alimentación, tú vas a seguir gordo toda la vida. Y deja de tomar las pastillas y vas a ver que estabas así, vas a terminar acá. Porque debes de acompañarlo de ejercicio. Y debes de acompañarlo de una buena alimentación. Son 3 cosas. Está bien que tome medicamento para bajar de peso, pero tienes que hacer ejercicio y tienes que alimentarte bien. Mientras tú no cambies tu manera de comer y no cambies tu modo de vivir, tú vas a seguir gordo toda la vida. Y tómate las pastillas que quieras y gástate el dinero que quieras. Así es que yo no estoy en contra, hermano, que uno acuda a la medicina y digo, écheme un paro, doctor, y ayúdeme. Está bien, pero también vete a hacer ejercicio, ¿eh? Porque no nada más es estar tomando pastillas, estar acostado todo el día, ¿eh? Hay que ir a hacer ejercicio. Hay que quemar esa grasa que está ahí de más. Porque las pastillas, es que la gente no ignora esto, hermano. Las pastillas lo único que se hacen es quitarte la saciedad. Pero ya estás gordo. Y esa gordura se quita con el ejercicio. Quítale la masa muscular a tu cuerpo y vas a estar puro pellejo guango. Por eso necesitas ejercicio para que se tonifiquen los músculos, para que se estire la piel con los jalones, se estire la piel, se ponga fuerte. Pero tú quieres bajar de peso y que se te cuelgue todo. Vas a parecer esos perros todos arrugados. Hermanos, entendamos por piedad. Ahora, si tú ya que estás así, si te quieres, está bien. Vas a vivir menos, pero está bien. Así que la gente, amados hermanos, la gente supo dónde iba Jesús. Y se fueron caminando de las ciudades porque creían en Él. Querían escuchar su voz. Así que la fe fue necesaria para que ellos hicieran eso. ¿Por qué tú vienes aquí los domingos? ¿De dónde vienes? Vienes del centro en Eslalpan, vienes de Tultitlán, vienes del Distrito Federal, vienes de Tecámac, vienes de Zumpango, vienes de Prados, eres de Santa Inés, vienes de Paseos, vienes de San Panchito, de Prados Aguiluchos, vienes de Tepito. ¿Por qué vienes? Porque tienes fe. Sin fe, hermanos, es imposible que nosotros hagamos lo que estamos haciendo y vengamos de donde vengamos. Es imposible. Ni yo que vivo aquí en Prados vendría, hermanos, si no tuviera fe en Dios. Es la fe la que motiva las cosas. Fue la fe la que motivó el caminar de esa gente, esas trayectorias. Porque miren, hermanos, cuando hay fe, donde esté Cristo, ahí voy yo. Hasta suena verso, ¿sí o no? Cuando hay fe,
Donde esté Cristo, ahí voy yo. Así que cuando pregunten quién es el autor de esa frase, yo lo dije primero. Versículo 14, hermanos. Vámonos rápido, hermanos. Versículo 14. Al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí nosotros vemos el corazón de Jesús hacia la gente, el corazón compasivo de Jesús. La fe motivó la compasión de Jesús. Porque Él se había retirado, quería estar solo con su vida, y sin embargo sale de donde Él estaba hablando con Dios. No dice la Biblia dónde estaba, pero Él sale de donde estaba, y entonces al salir de donde Él estaba, Él ve a la gente, y al ver a la gente, la fe de la gente que había venido de muchas ciudades, despierta su compasión. Es la fe la que opera, hermanos, en los momentos difíciles de nuestra vida, y es la que despierta la compasión de Dios para proveernos. Entonces dice la Biblia que esa fe manifestó la compasión de Jesús. Mateo dice que salió del lugar desértico, al igual que Marcos. Lucas dice que lo recibió Juan, Juan dice que subió a un monte. Entonces vemos que el Señor Jesús sale de donde estaba, sube a un monte, los ve, tiene compasión de ellos, pero además de tener compasión de ellos, lo que Él hace es que recibe a esa gente, o sea, no los despide de inmediato. Él estaba triste, Él estaba congojado, había muerto su primo, su compañero de ministerio, había un dolor en Jesús. Oye, cuando tú estás así, ¿quieres que haya gente? No, tú le dices, ¿sabes qué? No. Ahorita que nadie esté aquí conmigo. Y quieres estar llorando solo. Pues Jesús los recibió. Así que los apóstoles nos muestran el corazón de Jesús, cómo Él, al salir de ese lugar desértico, Lucas dice que lo recibe, pero Juan dice que además sube a un monte para poder atenderlos a todos, verlos a todos y atenderlos a todos. Ve entonces esa multitud, pero más que eso, ve su fe. Porque eso es lo que Jesús ve en la gente, la fe. Él no te va a escuchar porque tú estés llorando, gritando y lamentándote. Él te va a empezar a escuchar cuando tú digas, Señor, a pesar de todo esto, yo creo en ti. En ese momento, Él te va a escuchar. A partir de ese momento es que Él va a escuchar tu oración. Él vio que lloraste, que pataleaste, así como el niño cuando hace berrinche. Está pataleando, está llorando, está gritando, y el papá está viendo y dice, ay, a ver a qué horas acaba. Ya que acaba y el niño, ¿ya, hijo? Bueno, ahora sí dime, ¿qué te pasó? Es que estaba yo. Ahí en ese momento te empieza a escuchar Jesús. Pero mientras estás, tranquilo. Ya. Cuando empiezas a hablar, cuando te empiezas a tranquilizar, cuando empiezas a depositar tu fe en Él, es cuando Él te empieza a oír. Mientras estás en el berrinche chillando, Él está viendo tu actitud. No es la actitud de un hijo de Dios. La actitud de un hijo de Dios es una actitud de fe. Ok, ya lloramos, ya moqueamos, ahora sí, a ver, dime lo que me tienes que decir. Señor, ¿por qué pasó esto? Porque fue mi voluntad. ¿Por qué lo permitiste? Porque el tiempo de esa persona había terminado. Yo lo he hablado muchas veces a través del pastor. Y si fuera este el último día de tu vida, y si fuera este el último día, y la gente no escucha. Yo lo he hablado. No importa el modo, no importa el motivo, no importa el tiempo. Ya estaba destinado el tiempo de tu familiar. Ya estaba destinado el tiempo de esa persona amada. Ni modo. Así, un día como él le pasó, debes de entender que a ti también te va a pasar. Entonces, aprovecha los días que tienes sobre la tierra. Así que nosotros vemos, hermanos, que el Señor en este pasaje no está haciendo énfasis en el milagro. Él está haciendo énfasis en la fe de la gente que procuró y manifestó a través de su compasión el milagro.
No enfatiza, hermanos, el milagro. La Escritura enfatiza la fe de la gente. Pero mucha gente que se aprovecha de la fe de la gente enfatiza el milagro para motivar a la gente, para que la gente se sienta, sí, que eres un milagro, ven al frente. No, no, no. ¿Sabes qué? Si tú pasas al frente y no tienes fe, no va a pasar nada contigo. Porque cuando hay incredulidad en la gente, Dios no puede obrar absolutamente nada. Dios necesita ver tu fe. Tú vienes aquí al frente por fe. Tú escuchas la voz de Dios que dice, arrepiéntete, has pecado, reconcíliate conmigo, quieres ver un milagro, yo puedo hacer las cosas, pero tú tienes que pasar al frente con fe. Alguien quiere recibir a Cristo, tiene que pasar con fe y decir, yo quiero lo que Cristo ofrece. Porque lo que nosotros estamos haciendo, los pastores, somos los anunciadores del Evangelio de Cristo. Somos los que estamos anunciando el medio que Dios ha determinado para la salvación de la gente. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de teología. Si quieres hablar de teología, un día nos sentamos, invítame un café y nos aventamos 2-3 horas hablando de lo que tú quieras. Pero no estamos hablando en ese momento de teología, estamos hablando del hombre que murió en la cruz, que nos ha ofrecido vida eterna y que además es gratuita y que tú no tienes que hacer absolutamente nada y que una vez que la tienes, nadie te la quita. Pero tú tienes que venir por fe. No porque estás cambiando de religión, no porque te estamos inculcando las enseñanzas de una secta, no, te estamos llamando para que tú obtengas el regalo que Dios está ofreciendo gratuitamente. En este tiempo, ¿qué recibiste? Alguien le dieron una bufanda, le regalaron un suéter, le regalaron una pijama, le regalaron un oso de peluche, le regalaron un perfume. El mayor regalo que Dios ofrece es tu salvación y es gratuita. Eso es lo que nosotros estamos ofreciéndole a la gente, salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Es el mayor regalo que un ser humano puede recibir. Tú puedes perder todo en esta vida. Puedes no ser como los Rockefeller, puedes no ser como los grandes millonarios que existen en el mundo, pero ellos realmente no tienen nada. La gente cree que tiene, pero no tiene absolutamente nada, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que realmente rico es el que tiene a Jesucristo, pues Él es el dueño de todas las cosas. Así es que el día que te presuman lo que traen puesto, dile, te lo presto. Te lo presto, porque yo soy el heredero junto con Cristo de todas estas cosas y las que están en el cielo. Así es que todas las cosas en este mundo, hermano, son vanidad. Son vanidad. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Así es que no estemos pensando, hermanos, que la vanidad de nuestra vida nos va a llevar a un buen sitio. Entendamos que en Jesucristo tenemos todo. Todo absolutamente. Fíjense que el Señor Jesús además nos enseña el orden que Él usó. Dice que primero Él los enseñó, después dice que ellos lo oyeron y después dice que fueron sanados. Entonces primero Dios habla, luego tú oyes y posteriormente tú puedes ser sanado. No es al revés. La gente quiere ser sanado sin oír al Señor. La gente quiere un milagro en su vida sin poner atención al Señor. Imposible. Ahí es cuando el diablo va a operar en tu vida. Todo tiene un orden en Dios. Primero escuchas su palabra, pones atención y entonces recibes tu sanidad. Ese es el orden de Dios. Es por eso, hermanos, que en una ocasión Pedro viene y le dice el Señor Jesús a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y le dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Miren, hermanos, si solo Jesús tiene palabras de vida eterna, ¿para qué carambas escuchamos a Buda? ¿Para qué escuchamos a Mahoma? ¿Para qué escuchamos a los científicos? ¿Para qué escuchamos a gente limitada cuando tenemos al dador de la vida, al que tiene todo el conocimiento y la sabiduría y además tiene palabras de vida eterna? Al que tenemos que oír es a Cristo. No a los insupuestos iniciados, no a los falsos profetas, no a los falsos maestros y apóstoles. Tenemos que escuchar a Cristo. Mucha gente por eso no tiene fe. ¿Por qué creen que Jesucristo dijo, cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra? Estaba él como haciendo una premonición de que cuando él viniera, lo que más carecería esa generación sería de fe. Porque escucharon al Walter Mercado, escucharon a los adivinos, escucharon a los brujos, escucharon a los santeros, escucharon a todos esos hijos del diablo, pero no quisieron escuchar a Jesucristo. Cuando Él tiene palabras de vida eterna. Eso es lo que Pedro expresó, o el testimonio que dejó Juan de Pedro en el capítulo 6, en el versículo 38 de Juan. Así que, amados hermanos, nosotros debemos ser muy inteligentes de a quién estamos escuchando. Yo les sugiero que escuche a Jesús más que a los hombres. Los hombres hablan muy bien, somos carismáticos, todos y cada uno de nosotros tenemos un carácter especial de parte de Dios. Pero no es a mí a quien usted tiene que oír. Usted enfatice en lo que dice la palabra. Asevere cuando realmente eso dice Dios. Yo soy un ser humano y me puedo equivocar a veces. Pero Dios no se va a equivocar. Escuche a Jesús. Y si yo le estoy diciendo una frase de Jesús, quédese con eso. Si trato yo de explicarlo, tal vez me puedo equivocar, porque soy un ser humano. Incluso los que han querido hacer las traducciones bíblicas se han equivocado. Pero Dios no se equivoca. Y cuando usted escucha a Jesús, Él lo va a dirigir a través del Espíritu Santo a toda la verdad. A toda la verdad. Así que aprendemos rápidamente, hermanos, que su fe motivó la compasión de Jesús. Si buscamos su palabra, tendremos fe y Él tendrá compasión de nosotros. Así que la fe motiva la compasión. Si lo seguimos por lo que Él hace y nos puede dar, el Señor un día te va a confrontar. Porque tú no debes de seguir a Jesús por lo que Él te puede dar, sino por lo que Él es. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Obtener algo físico y material, hermano, no son fundamentos para seguir a Cristo, Porque hay mucha gente que viene a las iglesias y va al pare de sufrir porque Dios los va a ayudar a salir de las deudas. Porque, ¿sabes cómo sales de las deudas? Pues ya no metiéndote en ellas. Estaba estudiando en la semana, hermano, los 3 puntos que usan los judíos para ser millonarios. Eso es lo que usted debería estar viendo. Para salir de sus deudas. Y dicen que lo primero que hacen es que ellos dividen en 3 todo su dinero. Todo lo que reciben 1,000 pesos, lo dividen en 3. Entonces dicen, la tercera parte la usamos para tener efectivo para lo que necesitamos. La otra tercera parte la ahorramos. Y la otra tercera parte la invertimos. El día que haga eso la iglesia de Jesucristo, se va a acabar la miseria. Porque de ellos podemos aprender muchas cosas. Es lo que podemos aprender de los judíos, hermanos. Pero la gente quiere todo maruchán. Venga, ponga aquí 500 pesos. Dios le va a dar con 1,500. Lo multiplica al 100, 200, 300 por 1. Y ahí va la babosada, ¿no? La borregada ahí va atrás. Depositar los 500. Hermanos, Dios no está obligado a multiplicar eso, A mí que me lo multiplique en salud, en tiempo de vida, y estoy bien pagado, hermano. Yo no necesito las cosas materiales, ni usted las debe de buscar. Y no es que esté mal, pero para obtener las cosas materiales, use los medios que los judíos usan. Por eso ellos son millonarios. Pero usted no ahorra, no invierte y no tiene su solvencia.
Siga pobre siempre. Y siempre va a estar aquí de pichicato dando sus limosnas. Ya le dije que las limosnas se dan allá afuera. Aquí como a 3, 4 cuadras. Ahí se dan limosnas, ¿eh? Aquí tú vienes a honrar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Entonces, hermanos, tengamos eso bien en conciencia. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Hermanos, cuando llegaba la gente a honrar a un rey, y el rey veía que le llevaban una miseria, mandaba a matar a esa persona. ¿No ha visto las películas? Hermano, póngase a ver el Rey Arturo, póngase a ver esas películas para que vea cómo honraban a los reyes de este mundo. Les llevaban las mejores telas, el oro, les llevaban lo mejor de su reino. No les llevaban la miseria. Y cuando veían a alguien que llevaba miserias, eso lo mandaban matar. Hermano, nosotros estamos honrando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. No traiga sus miserias aquí, quédese con sus miserias, de verdad. Ni se esfuerce en estirar la mano y poner una miseria. Guárdesela, hermano. Use estas técnicas. Parta entre su dinero, ahorre, invierta. Y tenga una solvencia, administre bien su dinero. Deje de comprar tonterías. ¿Por qué se compró ropa este fin de año? A ver, ¿no tiene ropa en su casa? ¿No hay ropa que usted no se pone? ¿Por qué se fue a comprar ropa? Porque es en la mercadería. Y tampoco está mal, porque hay gente, hermanos, que usa este tiempo para, pues es cuando tiene dinero y le compra a sus hijos, está bien. Pero si usted ya lo está haciendo porque ya cuando usted no se compró nada, ya hay dolor en su corazón. Ay, es que soy tan pobre que no compré nada. Ay, ya estás mal. Ya estás mal. Yo mejor prefiero comprar en el mes de enero, cuando ya todo bajó de precio, y aprovecho las ofertas. No soy sonso como usted. Pues sí, en este tiempo todo el mundo está endeudando. El diablo está atando a mucha gente con las deudas. Por eso todo el año no tienen para dar nada a Dios, nada. Son unos miserables, hermanos. Cristiano no es ser miserable con Dios. Él nos vino a dar vida y vida en abundancia, ¿no dice su palabra? ¿Tú por qué vives en la miseria? Si la vida en Cristo es en abundancia. Y estoy diciendo abundancia en todos los sentidos, no solamente en el sentido económico, hermano, sino en las relaciones personales, en tu vivencia, en tu carácter, en tu actitud, en todo, en tu trabajo, en todo. Vivimos vida miserable, sin fe, sin esperanza, estamos en pecado. Vivimos en pecado, salga de esa vida, hermano. Se lo recomiendo. Póngase a estudiar para salir de ahí. ¿Alguna vez ha visto la película del Conde de Montecristo? Todos los años que... Hay un libro de eso, ¿eh? En el libro es más bonito porque uno vive más las acciones, yo ya lo leí. Y en ese libro se menciona que ese hombre, no, a pesar de lo que las circunstancias que estaba pasando, que estaba en una cárcel, pero una mazmorra, o sea, de verdad, hermano, era una verdadera pobreza en la que él estaba, comiendo a ratas que de repente entraban ahí, se las cocinaba él solo. Y dice que él aprovechó el tiempo estudiando, porque además ese es otro principio de los judíos. Ellos dicen, me pueden quitar todo, menos el conocimiento. Y los judíos, además de estudiar algo secular, estudian la escritura y estudian otras cosas. Todos los años se la pasan estudiando idiomas, se la pasan estudiando cosas de comercio, de administración. Por eso son lo que son, hermano. Pero tú quieres que te llegue todo ahí rascándote la barriga. No. Sin levantar un libro, sin tomar el libro de la sabiduría de Salomón para que primero te hagas sabio, para que cuando venga el conocimiento sepas cómo emplearlo. No. Vives en... No, hermano, de verdad la vida cristiana... Hay gente que vive vida cristiana chafa. De verdad, chafa. Chafa, y por eso se desilusiona de Dios. No, ya vi que Dios no existe. No, ¿por qué no Dios me da las cosas? Pues no tienes fe. No tienes esperanza. Fue la fe y la esperanza la que motivó, hermanos,
a toda esta gente a recibir las bendiciones de Dios. Jesús no hubiera traído esa multiplicación de panes si la gente no hubiera tenido fe. En el capítulo 13, verso 58, ahí dice claramente, hermanos. Y no hizo ahí muchos milagros, dice la Biblia, debido a la incredulidad de ellos. O sea, para Dios, hermanos, nada es imposible, ¿eh? Pero es tu incredulidad lo que impide que las cosas de Dios se hagan. Y fue la fe la que hizo que esta gente obtuviera lo que ellos querían tener. Así es que, hermano, no solamente hoy en este día me vengas a escuchar. Alguna vez di un curso de cómo llegar a fin de mes. Y me dio tanta tristeza ver tan poca gente que está interesada en sus finanzas. Prefieren vivir su vida miserable. Pues hoy te propongo estas 3 cosas nada más. Divide tu dinero en 3. Y una tercera parte ahórrala. Otra tercera parte inviértala en algo. Vende pepitas, cacahuates, chocolates, lo que tú quieras. Los jóvenes en la escuela, llévense su cajita de chocolates, inviertan lo que sus papás les dan, lleven su cajita de chocolates, ahora te vendo un chocolate y vas a ver cómo Dios obra en la vida de los hijos de Dios cuando tenemos fe y esperanza. Pero no quieras que las cosas te lleguen, papá me das, papá me das. No hay que ser chafas, hermanos, de verdad, hay que empezarnos a tomar lo bueno. Los judíos eso hacen. Miren, hermanos, una de mis mayores preocupaciones a veces en su vida es que yo veo mucha miseria en ustedes. Digo, de verdad, o sea, ¿podremos vivir así? Que lleguemos a fin de mes y no tengamos para saldar nuestras deudas. Entonces yo estudio para poder compartirle, para sacarlo de ese hoyo, para que usted tenga puesta su esperanza en Dios y sepa que lo que usted va a invertir, Dios lo va a bendecir. Y lo que va a ahorrar lo va a tener ahí para un día, tal vez irse de vacaciones. ¿Sabe? A mí no me molesta, hermano, que me diga, pastor, no voy a poder venir. Me voy a Cancún. Gloria a Dios, hermano. De verdad, disfrútelo. Se lo merece. Y si no se lo merece, bueno, Dios se lo está dando y aprovéchelo. Sí, porque hay gente que no lo merece. Dice mi pastor, la neta del planeta, ni se lo merecen, pero bueno. Vienen aquí a servir chafamente a Dios. Vienen, ni siquiera se instruyen. Pero el día que es Cancún y Acapulco son los primeros que se jalan. No se lo merecen. Pero dice Dios, bueno, tiene misericordia de mucha gente, hermano, aún de nosotros. Cuando uno está metido en el servicio, hermano, a veces pasan años para que uno pueda disfrutar un solo día de vacaciones. En mi vida pasaron 15 años para poder yo salir de vacaciones con mis hijos. 15 años. Todo era servir a Dios. Y de verdad era un placer. Es más, ni me acordaba de salir de vacaciones. Mi mente estaba siempre en servir a Dios. Pero el día que Dios, por su gracia, me otorgó el privilegio de disfrutar, créamelo, lo disfruté al 1000%. Y después de ese día, ese año que Dios me dio ese privilegio de salir, ese año salí como 5 veces. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, su gracia de generación en generación. Aquí llegamos, hermanos, al fin de esta primera parte de este capítulo, porque tiene muchas cosas. De verdad todavía nos faltan 4 hojas de aprender. Si quieres saber la conclusión de esta enseñanza, véngase la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Amados hermanos, le dijo una vez el apóstol Pablo a Timoteo, con todo su corazón. Yo cuando leo esa frase veo el corazón de Pablo y le dice a Timoteo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma.
Pero ¿sabe qué? Que nosotros queremos hacer las cosas al revés. Queremos prosperar en la vida sin que prospere nuestra alma. No puede ser. Hay un orden en el orden de Dios. Y el orden es que primero prospera tu alma y después prospera las cosas materiales. Jesucristo dijo un día: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. No es al revés. Así es que salga de esa mentira del diablo de hacer las cosas al revés de los principios de Dios. El principio dice: busca primeramente. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. Si Jesús no hubiera sabido que esa multitud había venido motivado por la fe, caminando largas trayectorias, solamente para escuchar su voz, buscando tal vez muchos un consuelo de su corazón, porque sé que a veces hay tristeza, a mí también me ha llegado a veces la tristeza. Pero a veces la tristeza que viene a mi corazón no es por circunstancias muchas veces familiares o personales. La tristeza muchas veces a mi corazón es por verlo a usted, cómo está viviendo la vida cristiana tan chafa, sin esperanza, sin fe, sin confianza en Dios. Es increíble que ya los aleluyos empezaron a manifestarse otra vez en el Facebook, con sus mensajes de esperanza. Pero ¿y qué el día que estaba la pandemia? Yo no veía ningún mensaje de esos. Y eso a mí me entristeció. Y me entró el celo. Porque se nos olvida que Dios está por encima de toda enfermedad y de toda pandemia. Y hoy todos podemos decir amén. Pero ¿a qué en aquel tiempo, hermano? Cuando estabas la mata dando, cuando estaba el temor a flote, cuando muchos estábamos hasta temblando, no sea que no contagiáramos del virus, olvidando que Dios tiene el control de todas las cosas. No por eso vamos a ser imprudentes. Pero somos prudentes con fe y con esperanza, sabiendo que a pesar de que yo traigo un tapabocas que no me cubre nada realmente, pero tengo la confianza en que Dios está a mi lado. Y si Dios manda que yo termine en esta pandemia, termino. Fue su voluntad. Pero si Dios no lo determina, puedo seguir glorificando a Dios el tiempo que me quede. Pero no por eso estoy sin fe y sin esperanza. Hermanos, tú y yo nos reunimos todos los domingos sin faltar uno solo en esta iglesia. Y no fue porque yo soy muy sabroso. Fue porque yo me metí a inquirir delante de Dios. Fue porque a mí también en un momento de mi vida me invadió el temor. Porque yo estaba en el piso muriéndome, asfixiándome por el virus. Pero yo ahí le dije a Dios: si este es mi día, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto y libre. Solamente te encargo a tu iglesia y te encargo a mi familia. Pero yo aquí estoy, a tus manos. Haz de mí lo que quieras. Si este es mi día, aquí me quedo. Si no, entonces dame fuerzas, porque me voy a levantar. Y entonces me paré. Y también fui a inquirir. Le dije: Señor, ¿qué vamos a hacer en la iglesia? Ilumíname, instrúyeme, ¿qué vamos a hacer? Y Él me dijo: no dejes de alabarme y no dejes de adorarme. Entonces supe que teníamos que seguir aquí, costara lo que costara. Y en mí había temor. ¿Por qué? Porque siempre, a veces también escuchamos la voz del qué dirán. Ese pastor es un irresponsable. Ese pastor, ¿por qué hace esto? Ese pastor. Porque eso hace la gente de poca fe. ¿Sabe cuántos pastores por su fe murieron? Por su fe, porque Dios lo permitió además, porque ellos al ir a cuidar el rebaño, al ir a ver sus condiciones, se contagiaron y después murieron. Pero ellos, hermanos, delante de Dios están en su presencia como hombres fieles,
Pero ¿sabe cuántos se escondieron? ¿Sabe cuántos se intimidaron de este demonio? ¿Cuántos huyeron a la pelea, a la guerra de oración? Muchos. Y ya salieron de su estandarte, ya salieron de su cueva. Y al rato va a haber otra vez esas reuniones de sanidad y todas esas mentiras y engaños. Porque así es como se manipula la gente. Pero Jesús vio la fe de la gente, que iba a buscarlo, que quería oírlo, que quería obtener de él una bendición. Y caminaron y siguieron y pasaron todas las inclemencias que pudieron haber ido. Ellos no estaban debajo de una lona como tú y yo estamos. Ellos estaban a pleno sol en el desierto. Su cabeza se quemaba y llevaban horas escuchando la voz del maestro. Tú tienes aquí una hora, lo corto, una hora, hermanos. Y tú ya te quieres salir, ya te quieres ir. Por eso no tienes nada. Por eso siempre estás padeciendo. Por eso no puedes conquistar. Por eso el diablo te sigue escupiendo y pisoteando todos los días de tu vida. Porque tu fe no ha sido aumentada por oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Toda la gente allá afuera vive sin Dios, sin esperanza. Y eso no debe de ser entre tú y yo. Tú y yo tenemos que vivir por fe. El justo vivirá por fe. ¿No le parece increíble que Habacuc, un profeta, lo dice por primera vez? Una sola vez se los dijo a los que estaban bajo la ley. Y después viene en el Nuevo Testamento y lo dice 3 veces. 3 veces le dice a los hombres. Lo dice en el libro de los Hebreos, lo dice en el libro de los Gálatas y lo dice en la carta a los Romanos. 3 veces, como si el Padre, como si el Hijo, como si el Espíritu Santo nos estuviera diciendo a nosotros: el justo vivirá por fe. ¿No escuchaste a Dios? Ahí viene el Hijo y te dice: el justo vivirá por fe. Y no escuchas al Hijo y viene el Espíritu Santo y te dice: mas el justo vivirá por fe. La pregunta es: ¿quién escuchó hoy al Padre? ¿Quién escuchó hoy al Hijo? ¿Y quién escuchó hoy al Espíritu Santo? Cada año que pasa, yo sigo escuchando las mismas promesas de mucha gente. Ahora sí, pastor, me voy a estudiar. Ahora sí, pastor, voy a empezar a ofrendar. Ahora sí, pastor, no, ahora sí, voy a servir. Ahora sí, pastor, y las mismas promesas. ¿Y saben por qué solamente viven en promesas? Porque no han querido escuchar a Dios, al Padre, no han querido escuchar al Hijo y no han querido escuchar al Espíritu Santo. Que el justo vivirá por fe, no por lo que tiene, sino porque lo que sabe que Él lo va a proveer. Así muchos hemos conquistado, hermanos, los grados que tenemos de estudio, porque caminamos por fe. Y caminar por fe, hermano, no es el nombre de una iglesia. Es un principio bíblico que nos lleva a vivir correctamente delante de Dios. Así que Jesús, cuando vio a toda esta gente, vio la fe de ellos. Y al ver la fe de ellos, tuvo compasión. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana, allá en tu lugar? Con toda reverencia, hermano, con fe, con esperanza. Muchos de nosotros ignoramos lo que depara nuestro destino, hermanos. Ignoramos lo que Dios está deparando en nuestra vida. Pero ¿cuántos hermanos han estado aquí y hemos dicho siempre estas palabras? Si este fuera tu último domingo, ¿qué harías? Si Dios te dijera: esta semana te voy a llamar a mi presencia, ¿tú qué harías? ¿Sabe
que antes de pasar aquí al frente yo le hice esa pregunta ya a Dios y le dije: Señor, si ese fuera mi último domingo, ¿qué me aconsejas que yo haría? Sí, porque como seres humanos a lo mejor nos tiramos al libertinaje, o empezamos a probar lo que no hemos probado, o cometer los pecados que no hemos cometido, no sé, cosas mundanales. Pero yo le dije: Señor, ¿qué me recomiendas? Y me dijo: si este fuera tu último día, yo te recomiendo que me adoraras con todo tu corazón. Así que, ¿qué le parece? Si no comenzamos así, hermanos, este tiempo que va a venir más adelante, con un canto de adoración a Dios. Y al ver Dios nuestra fe, que hoy estamos implementando a través de nuestra oración, tal vez podamos tocar el corazón compasivo de Jesús, para que Él opere un milagro en nuestra vida. Y si hay dolor en tu corazón por la pérdida de un familiar, pues ya te lo quite. Si hay deudas, si hay problemas, si hay circunstancias, si hay carencia de fe, si hay compromisos incumplidos delante de Dios, puedas obtener el perdón, porque Dios no se agrada de los insensatos. Dícete, antes que nos acercamos a prometerle algo a Dios, mejor nos acerquemos para oír, para que cuando actuemos con sabiduría y conocimiento. Y cuando le hagamos después de eso una promesa a Dios, la cumplamos. Porque a veces prometemos tantas cosas a Dios que no le cumplimos absolutamente nada. Así que, hermanos, ¿por qué no ahí en tu lugar mejor cierras tus ojos, inclinas tu rostro? Y en esta mañana centras todo tu espíritu, alma y cuerpo en la más hermosa adoración que tú hoy hayas traído a Dios. Porque hay gente que quiere las cosas de Dios, pero no va delante de Él. Yo te recomiendo que hoy vayas delante de Él. Y así, con esa fe que tuvo esta gente que fue corriendo las ciudades, buscando la presencia de Dios, el querer oír su voz, ¿por qué no hoy también dispones tu corazón para ir a su presencia? Abres tu oído espiritual para escuchar hoy su voz. Y entonces sí, a través de la adoración, ojalá puedas tocar el corazón compasivo de Jesús, que operó en ese milagro de los 5,000. Y hoy pueda Dios responder a todas tus necesidades. Y si tú vienes por primera vez esta mañana, yo te invito hoy, ven al frente. Déjame orar por ti. Dame ese honor, ese privilegio de orar por tu vida, de bendecir tu vida, tu familia. Y si Dios pone en mi corazón, bendecir también tu salud, tus finanzas. Y que el Espíritu Santo sea obrando con poder, rompiendo ataduras de brujería, hechicería, maledicencia, santería, vudú, sea cual sea el demonio, sea reprendido hoy en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Si ese es tu caso y vienes por primera vez, yo te invito, ven al frente. Mientras eso sucede, iglesia, levanta tus manos. Yo espero que la gente que viene, si hay alguien que viene por primera vez, el Espíritu Santo lo motive y lo mueva a venir al frente y a recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero lo que estamos aquí, ¿por qué no te empiezas a conectar con el Señor? Enchúfate con Dios, ve a su presencia. Puedes imaginarte esa multitud caminando y tú en medio de ellos. ¿Y por qué no, como ese niño que traía los 5 panes y los 2 peces? Gracias, Dios le bendiga. Gracias por su fe. Pasen. Dios les bendiga, familia. Pasen. Dios les bendiga. ¿Alguien más allá atrás? Dios le bendiga. Gracias. Aquí al frente, por favor. Volteando hacia acá, por favor.